Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una nueva vez a El Arte de Curar, este espacio que pretende ser parte de tu familia, este espacio que queremos con todo el amor de la tierra que les llegue, que les ayude y que ustedes hagan suyas. Por favor, no se olviden lo que dice el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo y coproductor de este programa. Comuníquense con nosotros en todas las redes que vamos poniendo siempre en el programa. Háganos saber su opinión sobre el arte de curar, porque eso hacen las familias, se comunican y nosotros pretendemos que el arte de curar se convierta en vuestra familia, en nuestra familia, en la familia de todos los que nos interesa prevenir. Así que ya lo saben, si quieren decirnos que lo estamos haciendo bien, háganoslo saber. Pero si por el contrario quieren hacernos críticas constructivas, decirnos en qué podemos mejorar, qué cosas quisieran ustedes que nosotros hiciéramos, con mayor razón, háganoslo saber, critíquennos, díganos las cosas claras y con honestidad. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de mejorar. Y el arte de curar quiere cada día intentar ser mejor. Gracias por el honor y por el privilegio de recibirnos en sus hogares. Yo soy la doctora Neri Esteves y para mí es un honor, un privilegio que nos dispensen su atención. Existen enfermedades que son pandemias silentes, que pueden llegar a hacerse crónicas y que van minando la salud de la humanidad que camina a la tierra. Una de ellas es la anemia, la cual, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 800 millones de personas la padecen. O sea, que es una de esas pandemias. Existen muchas formas de anemia, cada una con su propia causa. La anemia puede ser temporal o puede ser prolongada. Puede variar de leve a grave. Y para ayudarnos a identificar todos los aspectos de la anemia y sobre todo cómo prevenirla, tenemos con nosotros aquí en el arte de curar a una profesional internista, hematóloga, precisamente especialista en esta área de todo lo que tiene que ver con la anemia. Causas, consecuencias, cómo prevenirlas, síntomas, tipos y toda esa información que nos va a ayudar en que nos cuidemos y cuidemos a nuestra familia. Estamos hablando de la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, la cual es internista y hematóloga y hoy ella se inicia y es desde este momento un miembro más de la familia de El Arte de Curar. Bienvenida, Cara. Gracias por la invitación. Para mí un honor formar parte de, nuevamente o no nuevamente, iniciar a formar parte de lo que es la familia del Arte de Curar. Sabes que siempre pueden contar conmigo. Claro que sí, porque Clara no solo es familia espiritual del Arte de Curar, sino también familia real y verdadera. Gracias, Clara, de verdad que me da mucha alegría. Muchísimas gracias, Neri, nuevamente por la invitación al Arte de Curar. Un orgullo y una alegría para mí formar parte de esta familia y saben que cuentan conmigo para lo que necesiten y en el momento en que necesiten que esté por aquí, yo dispuesta a visitarlos. Gracias. Tú sabes, Clara, que el honor y el privilegio es para nosotros porque tú no solo eres familia espiritual, sino que también eres pues familia biológica. Clara es la doctora Balcácer Pantaleón también y en nombre mío y en nombre de Héctor Armando, estamos muy, muy contentos de tenerte aquí. La verdad que esperamos que seas una parte que ya coordinaremos para que estés de manera sistemática en el arte de curar. Ya me siento familia. En este esfuerzo que estamos haciendo por prevenir antes que lamentar. Eso es lo principal. Clara, como tú sabes, el asunto de la anemia es un tema sumamente largo, sumamente
espinoso que tiene muchas aristas y muchas áreas que tratar. Así que vamos a entrar inmediatamente en el tema. Y vamos a ir, como siempre, de lo general para entonces ir a lo particular. ¿Qué es la anemia? Y cómo un amigo televidente que estuviera ahora mirando el arte de curar pudiera decir, quizás debo buscar ayuda profesional porque podría yo quizás tener anemia. La Organización Mundial de la Salud hace unos años definió lo que es anemia como la disminución de una manera simple de la cantidad de eritrocitos o de la cantidad de la masa eritrocitaria, que no es más que los glóbulos rojos del organismo, la disminución de esto, y por ende no son capaces de oxigenar nuestros órganos. Sabemos que la sangre es quien transporta nutrientes. Dentro de estos tenemos también lo que transporta los eritrocitos, que son la parte que en su interior van a tener la hemoglobina y es la encargada de oxigenar, es la que nos permite que estos órganos funcionen de manera adecuada. Cuando disminuye esa cantidad de eritrocitos o de glóbulos rojos en nuestro organismo, se produce lo que es anemia. Y con ella van a empezar un sinnúmero de complicaciones que más adelante vamos a estar tratando. Como me preguntas, ¿cuáles son los síntomas que estos pacientes pueden presentar? Bueno, va a depender del grado de anemia y del tiempo de instauración de esa anemia. No es lo mismo un paciente que tiene un microsangrado, vamos a decir, por poner un ejemplo, está perdiendo sangre a nivel del tubo digestivo de manera paulatina, poquita, en 3, 4 meses, a una persona que tenga una herida de arma de fuego, por ejemplo, y tenga un sangrado abundante de manera brusca. Vamos a dividirlo entre pacientes que tienen un sangrado crónico y pacientes que tienen una anemia, y una anemia aguda. Aquellos pacientes que tienen una anemia crónica, los síntomas van a ser más leves y se van a ir instaurando de manera paulatina, porque mi cuerpo, que es sabio, va a poder trabajar y va a poder moldear esos síntomas o manejar esos síntomas. Pero podemos tener piel pálida, que es un síntoma muy frecuente, un signo, muy frecuente que presentan los pacientes. Podemos tener debilidad general, fatiga. El paciente nos refiere que al realizar actividades que normalmente las hacía sin ningún problema, ahora le cuesta más, como subir escaleras, como aquellas personas que están limpiando una casa. Me canso más, doctora, cuando estoy haciendo mis quehaceres del día. Tengo mucho sueño. También hay otros síntomas menos específicos, como pueden ser pérdida de pelo. El pelo se va a tornar un poquito más frágil. Podemos tener también alteraciones a nivel de las uñas, sensación de taquicardia o de que mi corazón late un poquito más rápido de lo normal. Esos son síntomas que pudiéramos y signos que pudiéramos tener a la hora de evaluar un paciente que padezca anemia. Continuamos al regreso con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematóloga, la cual nos está edificando y explicando todo lo que necesitamos saber sobre la anemia para poder prevenirla, evitarla y si ya la tenemos, curarla. No se vayan, regresamos con el arte de curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. Yo comencé a usar los productos de Fersan hace unos años y hasta ahora los resultados han sido excelentes al 100%. La fórmula que me recomiendan es la número 1 que yo he podido ver en el mercado para mi producción. No he tenido ninguna queja después que estoy usando los productos de ellos y que estoy recibiendo la asesoría de los técnicos. Gracias por estar ahí esperando el arte de curar.
Estamos de vuelta con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematóloga, con la cual estamos conversando sobre la anemia. Clara, quedamos en cuáles eran los tipos de anemia y cuál es el más común. La anemia la podemos clasificar en diferentes grupos, la podemos encasillar en diferentes grupos. Ya mencioné las que pueden ser agudas y que pueden ser crónicas, pero una manera simple, tanto para el personal médico como para el paciente, que todos hemos tenido acceso a un hemograma, es dependiendo del tamaño literalmente que va a tener ese glóbulo rojo. Y cuando ustedes vean su hemograma, hay muchísimas letras, muchísimos números que muchas veces no entendemos. Nos vamos glóbulo blanco, hemoglobina o hematócrito y plaquetas. Pues no. Vamos a dirigirnos directamente a una parte que en siglas está como BCM o volumen corpuscular medio y uno que está como hemoglobina corpuscular media. Eso me va a hablar del tamaño del eritrocito y de la concentración de hemoglobina que tiene ese glóbulo rojo. Entonces, la vamos a clasificar en anemias microcíticas, esa anemia que el paciente va a tener el glóbulo rojo más pequeño de la cuenta. Una anemia macrocítica es que el glóbulo rojo va a ser más grande de lo normal, y una anemia normocítica, que es esa anemia donde el eritrocito o el glóbulo rojo va a tener el tamaño normal. Cada una de ellas va a tener alguna etiología o etiologías características, que son muchísimas, pero por mencionarte una y la más frecuente, como me preguntabas, es la anemia ferropénica. Cuando estamos ante pacientes que tienen anemias ferropénicas o anemias por déficit de hierro, vamos a tener un hemograma con disminución de la hemoglobina y el eritrocito o glóbulo rojo va a estar más pequeño de lo normal. Dentro de los valores del laboratorio, al ladito están lo que son los parámetros normales, por así decirlo, para ese laboratorio, y vamos a darnos cuenta que va a estar por debajo del valor normal. Entonces, aparte de las anemias ferropénicas, también podemos tener algunas hemoglobinopatías o algunos problemas de la hemoglobina per se, que son congénitos, o sea, que vamos a nacer con ellos, que pueden producir que ese glóbulo rojo esté más pequeño de lo normal. También una anemia que es muy frecuente en pacientes que son ancianos, en pacientes que tienen alguna neoplasia o cáncer. Vamos a tener una anemia que se llama anemia de trastorno inflamatorio. Estos pacientes también van a tener o un eritrocito, un glóbulo rojo normal, o un glóbulo rojo más pequeño. Dentro de algunas que pueden tener el glóbulo rojo más grande de lo normal, está, por ejemplo, en pacientes que tienen un déficit de vitamina B12, aquí vamos a tener una anemia donde el glóbulo rojo va a ser más grande. También los pacientes que tienen alguna enfermedad hepática pueden desarrollar una anemia con macrocitosis, que es el término adecuado para referirnos a un glóbulo rojo más grande de lo normal. Y las anemias normocíticas regularmente responden a algún trastorno a nivel de la médula, que es donde se produce directamente las células sanguíneas, o también podemos verlo en aquellos pacientes que tienen un sangrado activo, que no le ha dado chance al organismo de poner ese eritrocito, o ese glóbulo rojo, perdón, más pequeño de lo normal. Miren, una cosa, Clara nos está hablando en palabras de a centavos unas situaciones que son bastante difíciles, pero yo les voy a aconsejar algo. Por favor, no inventemos. Cuando le entreguen sus resultados del hemograma, que tiene un montón de letras y palabras ininteligibles, llévensela a su médico. Llévensela a su hematólogo, a su internista, a su infectólogo, a quien sea que les haya mandado a hacer los análisis. No comencemos a tratar nosotros mismos de interpretar los números y los resultados, porque ya lo dijo Clara, ustedes van a encontrar ahí un montón de números, un montón de cosas y realmente no es fácil. O sea que lo más seguro es no inventemos, llevémoslo al especialista que nos ha indicado esos análisis, por favor. Clara, ¿cuáles son las causas más comunes para la anemia? Y ¿existen grupos de riesgos que pueden presentarla más asiduamente? Claro que sí. A nivel mundial, más del 35% al 40% de la población de países subdesarrollados, como el nuestro, van a padecer anemia, lamentablemente. Dentro de esta, más del 50% va a ser debido a déficit de hierro.
Aparte de estas, vamos a tener múltiples causas. Dentro de ellas, aparte del déficit de hierro, como mencionaba, está el déficit de vitamina B12, el déficit de ácido fólico, problemas per se de la médula. También estos pacientes que están con enfermedades crónicas o procesos infecciosos no tratados o mal manejados pueden desarrollar algún tipo de anemia. Obviamente hay grupos, principalmente lo que es niños, mujeres embarazadas y envejecientes, que tienen mayor riesgo de desarrollar algún grado de anemia. Esto obviamente en el caso de los niños, porque van a tener mayor demanda, principalmente, como decía, que es la más frecuente a esta edad, la anemia ferropénica es la más frecuente. Ellos van a tener una demanda mayor de lo que es el hierro y a veces no lo suplimos de manera adecuada. Hay veces alimentamos no de manera correcta a nuestros niños, ya cuando empiezan a tener una alimentación complementaria, y eso va a producir o va a predisponer a que desarrollen anemia. En el caso de las embarazadas pasa lo mismo, tienen un mayor consumo, por eso es indispensable que toda mujer embarazada lleve un control estricto, tanto de lo que son nutrientes, sus minerales, las vitaminas prenatales, identificar a tiempo si esa mujer embarazada tiene algún déficit de alguna vitamina o del hierro per se, a la hora de, o antes de quedar embarazada, que sería lo ideal o que es lo que deseamos todos los médicos, pero si ya lo identificamos en una persona embarazada, empezar a tratar a tiempo y de manera adecuada. También los envejecientes van a tener este riesgo. ¿Por qué? Porque esos pacientes no van a tener, a veces tienen trastorno de la deglución, o sea, para tragar, trastorno a la hora de masticar, a veces por sus mismas comorbilidades o enfermedades agregadas, tienen problemas a la hora de no tener apetencia o no querer comer, y eso predispone a que vayan a desarrollar algún tipo de anemia. Mira, Clara, nosotros vamos a tomar un segmento para hablar específicamente sobre la anemia ferropénica, porque es la que nos han mandado un montón de preguntas y como es la más común, además de eso, de la anemia en los niños específicamente. Pero vamos a seguir aquí con el tema de las mujeres. Ya tú has dicho que uno de los grupos de riesgo son las mujeres embarazadas. Si una mujer embarazada tiene anemia, ¿cuáles son los riesgos para el feto, para el niño cuando vaya a nacer? ¿Nacerá necesariamente con anemia o se puede tratar durante el embarazo? Las mujeres, antes de concebir, se recomienda que en el momento en que usted desee quedar embarazada o usted planifique un embarazo, se identifique si tiene alguna deficiencia, ya sea de algún mineral, de alguna vitamina. ¿Por qué? Porque esto puede desencadenar en el feto múltiples complicaciones. Dentro de estas complicaciones vamos a tener bajo peso al nacer. El feto de esa embarazada puede tener riesgo de nacer de manera prematura. También la anemia en el embarazo se asocia a desarrollar preeclampsia, que es un trastorno de la presión en el embarazo. Y eso conlleva riesgo neonatal, o sea, riesgo para el bebé y riesgo para la madre. También las mujeres embarazadas o los hijos de madres que han tenido anemia en el embarazo tienen un desarrollo cognitivo menor al de una madre, al de un hijo de una madre que haya tenido un suplemento, que no haya tenido esa deficiencia durante el embarazo. También trastornos a la hora del desarrollo físico, el desarrollo psicomotor del bebé también se han identificado. Clara, ahorita hablabas de los factores de riesgo y no quedó claro el asunto del factor hereditario. ¿Se hereda la anemia? Hay tipos de anemia que se pueden heredar, como por ejemplo la anemia de células falciformes, la talasemia. Ese tipo de anemia se puede heredar, pero lo que es anemia por deficiencias nutricionales, no. Hay enfermedades que pueden predisponer. Por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, que pueden desarrollar una anemia de trastorno inflamatorio, obviamente la diabetes se hereda y asimismo puede el paciente no heredar la anemia, pero sí va a heredar una enfermedad que lo va a predisponer a desarrollar anemia. Ya, ya comprometimos a Clara fuera de cámara de que vamos a grabar próximamente un programa sobre la falsemia, por las causas, consecuencias, porque ese es un tema que está sobre el tapete todos los días y cada vez más se hace más presente en la vida cotidiana. Pero tú introdujiste un tema que era la talasemia. Antes de ir a la pausa, en
2 minutos. ¿Qué es la talasemia? En palabras de a centavo, por favor. La talasemia también es una enfermedad hereditaria que lo que va a producir es, hay muchos tipos. La más frecuente simplemente se hereda el rasgo, como cuando hablemos de falsemia en algún momento, vamos a hablar un poquito de eso, cómo se heredan esos rasgos. Y el paciente lo que va a desarrollar, dependiendo del tipo, o una anemia leve, una anemia moderada, o el paciente, cuando tiene ya lo que es, por así decirlo, ambos genes alterados, puede tener o puede fallecer antes de nacer o al nacer. Eso va a depender del tipo de talasemia que padezca. Regularmente aquí lo que conocemos es rasgos talasémicos, obviamente, solamente, o sea que el paciente no tiene la enfermedad per se y solamente se identifican con una anemia leve y el eritrocito, como mencioné al principio, un poquito más pequeño de la cuenta. Gracias a Dios, para este lado del mundo no tenemos un aumento tan grande en cuanto a esa enfermedad. Bueno, pero lo importante, vamos a terminar este segmento del arte de curar sobre la anemia con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, médico internista y hematóloga, es llamando la atención sobre la necesidad de antes de salir embarazada, hacerse su hemograma y los análisis que su ginecólogo considere de lugar. Y estar pendiente durante todo el embarazo para que tengamos un final feliz. No se vayan, regresamos con el arte de curar después de la pausa. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias por esperarnos pacientemente. Gracias, amigos del arte de curar, de esta familia que hoy es pequeñita, pero que pretende, con la presencia de ustedes, seguir creciendo y cada día hacerla más robusta y más sana. No se olviden lo que dice el doctor Héctor Balcácer Esteves, internista e infectólogo. Por favor, háganos saber su criterio, mándennos sus preguntas, sus opiniones. ¿Qué les gustaría que tratáramos? Si algo estamos haciendo bien, díganlos, pero más importante todavía, si quieren que corrijamos algo, que mejoremos, háganoslo saber también por todos los medios que tenemos a nuestra disposición y al alcance de todos ustedes, incluyendo las redes sociales de Héctor Balcácer. Háganos saber que eso es sumamente importante. Sus críticas constructivas es la mejor forma de que podamos crecer y que podamos también corregir errores. Regresamos aquí con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, hablando sobre anemia. Clara, hay un tema que no se puede quedar. Nos quedan la anemia ferropénica y la anemia en niños para ahondar un poco más en esos dos temas. Pero hay una situación, cada día más son más las personas que eligen ser vegetarianas, que eligen ser veganas, que queriendo llevar quizás una vida más sana. Ahora acuérdense que estamos en la época de la cultura fit, donde todo el mundo pues está en eso. Los vegetarianos, cuéntanos si se exponen, si son de los grupos de riesgo a las anemias y qué tú les recomendarías a ellos para cuidarse y poder llevar el estilo de vida que decidan. Mira, antes de hablar de qué podemos hacer para modificarlo, debemos entender un poquito. Estos pacientes van a ver
sometidos a un mayor riesgo de desarrollar anemias, principalmente por déficit de hierro, subrayo. ¿Por qué? Porque estos pacientes se privan de lo que es la ingesta de carne. La carne es uno de los alimentos, por no decir el más, que contiene la mayor cantidad de hierro disponible. ¿Qué quiero decir con disponible? Que mi organismo va a asimilar el mayor por ciento. ¿Qué pasa con los vegetales? Que son muy buenos y contienen hierro, sí, excelente, pero tienen sustancias que van a impedir que mi organismo lo asimile. Entonces, si estoy privando a mi organismo de la carne, que en este momento acabo de decir es quien más aporta o quien puede aportar una mayor cantidad de hierro que mi organismo pueda utilizar, obviamente voy a tener el riesgo de desarrollar anemia por déficit de hierro. Por eso es indispensable que estos pacientes que tengan dietas estrictas o dietas vegetarianas estrictas tengan a su disposición una persona que los pueda orientar sobre qué nutrientes, sobre qué suplementos deben utilizar para complementar esa alimentación. ¿Por qué? Porque hay, como vuelvo y repito, hay sustancias como el hierro que ellos no van a poder asimilar de manera adecuada o no van a poder obtener la cantidad necesaria para que mi organismo funcione de manera adecuada. Entonces, ¿tú les recomendarías a esas personas que tomen suplementos de vitaminas, de hierro? Lo ideal, discúlpame, lo ideal es visitar una persona que sea capacitada en el área, que los pueda orientar y que les pueda dar la orientación necesaria sobre cuáles son los suplementos que necesitan dependiendo del tipo de dieta, porque sabemos que no todos son estrictos, no todos van a comer, por ejemplo, huevo, no todos van a comer leche, no todos van a comer carne, o algunos no ingieren pescado ni siquiera. Entonces, vamos a individualizar cada paciente que busque una asistencia. Es un estilo de vida muy saludable, por así decirlo, pero conlleva riesgos, y esos riesgos, para poder minimizarlos, es bueno buscar la asistencia necesaria. Y hay que tener mucho cuidado porque no se olviden del adagio de que somos lo que comemos y que en la medida en que vamos incorporando un estilo de vida posiblemente muy sano en un aspecto, la deficiencia de hierro, como tú lo dices, que eso conlleva, puede traer situaciones que se pueden evitar. Antes de ustedes tomar ese tipo de decisiones, visite un especialista de la salud que le pueda aconsejar. Clara, inmediatamente vamos a entrar, dejando claro esto de los vegetarianos, sobre la anemia ferropénica. Ya tú dijiste que era la más común de todas y que es la falta de hierro. ¿Cómo se maneja? ¿Se maneja diferente a los otros tipos de anemia? Todas las anemias van a tener un manejo diferente dependiendo de la causa. La anemia ferropénica se puede producir por múltiples causas. En mujeres que son premenopáusicas se van a producir principalmente por lo que es pérdidas menstruales. A veces hay algunas alteraciones, como por ejemplo lo muy común, la miomatosis uterina, que estas mujeres van a perder sangre, y si pierdo sangre voy a perder hierro. Y el hierro que ingiera en mi dieta no va a ser suficiente para poder llenar esos depósitos o para poder suplementar ese déficit que estoy teniendo por esa pérdida menstrual abundante. Eso por ponerte un ejemplo. En esas pacientes, obviamente, individualizando cada caso, debe tratarse el sangrado, debe tratarse la causa y suplementar o acompañar a la paciente y explicar. También podemos dar algunos suplementos orales o endovenosos, dependiendo del nivel de hemoglobina que tenga la paciente, para poder manejar y para poder impedir que se lleguen a presentar esas complicaciones que se van a ver en pacientes con anemia. También puede producirse por no absorber la cantidad de hierro necesaria. Esos pacientes que tienen enfermedades gastrointestinales inflamatorias que van a producir que no se absorba de manera adecuada, no solamente el hierro, sino otros nutrientes. Y eso va a desencadenar que el cuerpo no obtenga el hierro necesario porque no lo estoy absorbiendo y va a producir anemia. También voy a tener un paciente, como ya explicaba, que tiene enfermedades crónicas, que tiene algún tipo de infección no controlada, que voy a adquirir el hierro, voy a absorber ese hierro, pero mi organismo, por ese estado de inflamación, no va a poder utilizarlo de manera adecuada. Y esa es la anemia de trastorno inflamatorio. Cada una se debe individualizar, hablando específicamente de los trastornos o de las deficiencias de hierro, tratar la causa que está produciendo y suplementar con preparados vía oral o endovenoso, siempre preferimos la parte vía oral,
pero va a depender mucho del paciente, si lo tolera también o no, para poder manejar, como ya mencionaba, las complicaciones que se puedan presentar o evitar. Clara, pero tú nos hablabas, decías que hay personas que tienen una situación, no absorben el hierro de los alimentos, tampoco de los suplementos. Entonces, ¿cómo se maneja esto? Porque si nos ponemos a ver, esto es casi una sentencia de muerte, porque entonces, no, y te iba a preguntar, ¿cuál es si tienes más o menos una idea de la tasa de letalidad que pudiese tener la anemia en esos pacientes, por ejemplo, que tú dices que no lo absorben de ninguna manera el hierro? ¿Cómo manejar esta situación? Me refiero a que no lo absorben a nivel gastrointestinal porque tienen algún proceso inflamatorio. Lo ideal es tratar ese proceso inflamatorio y concomitantemente suplementar, pero recuerda que tenemos presentados de hierros que son de manera endovenosa, que podemos utilizarlo por las venas, que no va a pasar por el tubo digestivo, no vamos a tener ese problema. El paciente, obviamente, va a poder trabajar o va a poder utilizar ese hierro que estoy poniendo por las venas. ¿Cada cuánto tiempo, Clara, tú recomiendas a una persona adulta que aunque no se enferme, vaya a hacerse, porque ya el próximo segmento lo vamos a dedicar a los niños y a los adolescentes, a la anemia en niños y adolescentes de manera específica? No se vayan porque ese va a ser el último segmento, el próximo del programa. ¿Cada cuánto tiempo está mandado que una persona, aunque no se enferme, vaya a hacerse un hemograma completo para saber cómo andan su salud en ese nivel? Lo ideal sería que un adulto, ya una persona mayor de edad, tenga una evaluación anual, un examen, lo que le decimos un examen físico completo, no solamente de un hemograma, para identificar enfermedades que son prevenibles cuando se identifican a tiempo. Dentro de ellas está la anemia. Si yo identifico un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar anemia, hago un sinnúmero de pasos o tomo un sinnúmero de medidas que me puedan evitar que el paciente entre ya en el estado de anemia y las complicaciones subsecuentes. Lo ideal, vuelvo y repito, es que cada paciente visite a su especialista anual. Si el especialista identifica algún problema o algún trastorno que pueda ser prevenible, pues obviamente vamos a dirigir y vamos a enfocar nuestros esfuerzos en prevenir las complicaciones. Porque lamentablemente en el país tenemos una política de tratar. Gracias a Dios tenemos programas como El Arte de Curar que nos orientan a la prevención, que es lo ideal. Lo ideal es prevenir las enfermedades para no tener que manejar las complicaciones. Definitivamente. Es mejor prevenir que lamentar. Y la mejor medicina, definitivamente, en cualquier sentido, ya sea física, mental, emocional, en el cuidado del planeta, de la familia, de la sociedad, es la medicina preventiva, no tener que lamentar. En este segmento ya el tiempo se nos terminó. El que viene ya es el último. Clara, vamos a conversar sobre la anemia en niños y adolescentes de manera específica. Sobre todo una pregunta que se repitió muchas veces y era las madres preocupadas por las niñas adolescentes que comienzan a tener su menstruación por primera vez. No se vayan, regresamos con la doctora Clara Elizabeth Balcácer Pantaleón, internista y hematóloga, la cual nos está hablando aquí en El Arte de Curar sobre cómo prevenir la anemia. Regresamos. Gracias por esperarnos pacientemente. El Arte de Curar les agradece infinitamente que nos permitan entrar a sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Clara, entramos en materia inmediatamente para estos últimos minutos que nos quedan. La anemia en niños y en adolescentes. Comencemos con niños. ¿Cómo incide el sexo, la edad, la raza, y etcétera, etcétera, de manera bien resumida? De manera general, los niños son un grupo de factor de riesgo muy grande para desarrollar anemias, principalmente en estos países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una educación adecuada a la hora de alimentar de manera correcta a nuestros infantes, lamentablemente, no en todos los casos, pero sí es muy frecuente.
vamos a tener poco acceso a lo que es atenciones especializadas, principalmente a esa edad. Sabemos que a veces las madres dicen, no, mi niño está sano, no debo llevarlo a la consulta, no tiene nada, a menos que tenga 3 días con fiebre y el pobre muchachito esté encamadito, tranquilito. No tomamos esa conducta de hacer conductas o consultas de seguimiento a niños sanos, que es una parte muy importante. También a la hora de iniciar lo que es la alimentación, tenemos muchas deficiencias. Nuestras madres y nuestras abuelas nos enseñaron que a los 2 meses el muchachito hay que darle una salsita de habichuela, que al mes que hay que empezarle a dar agüita, que hay que empezarle una sopita, ese tipo de cosas. Entonces eso predispone a los niños a que desarrollen enfermedades gastrointestinales, que también lo van a predisponer a no obtener de manera adecuada los nutrientes. Los niños cuando ya están en alimentación complementaria a partir de los 6 meses se puede iniciar, a partir de los 4, algunos textos hablan meses, se puede iniciar lo que es el suplemento con hierro. Algunas guías recomiendan hasta los 10 años utilizarlos. Esto porque en ese momento, en esta etapa, los niños están en desarrollo, están con un metabolismo más acelerado y van a consumir más hierro específicamente en el diario vivir que una persona ya después de esa edad. Tú dices que a los 6 meses llevarlo, 4 o 6 meses llevarlo, dependiendo de cómo esté la salud del niño. Claro. Pero supongamos que es un niño sano de 4 a 6 meses. Después llevarlo cada cuánto tiempo. Se supone que eso va a depender de si el niño nació prematuro, pero vamos a hablar de un niño completamente sano. Normal. Completamente sano. Supone que después, hasta los 6 meses es mensual, luego cada 2 meses, luego cada 6 meses y luego anual debe ser llevado a la consulta de su pediatra. Hay hematólogos pediatras, expertos en el área. Es lo ideal que el seguimiento de un paciente que haya sido hijo de madre con anemia sea visto por un hematólogo pediatra, porque ya mencioné que tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de patologías. Clara, República Dominicana es un país situado en el mismo trayecto del Sol, con una raza maravillosa. Somos una mezcla de café con leche. Y esa mezcla de café con leche fabuloso y maravilloso que somos, no todas las cosas son tan color de rosa. De rosa. Tú sabes, a veces, por ejemplo, esa mezcla, cuéntanos qué tiene el factor racial con el asunto de las anemias y el asunto específicamente las anemias que son principalmente, como hablábamos ahorita, lo que es la anemia de célula falciforme, tiene una predisposición a lo que es la raza negra, principalmente en estos países que tenemos una mezcla tremenda de razas, gracias al Señor, porque somos morenitos, trigueñitos y bellos. No, un café con leche maravilloso. Por esta raza va a tener mayor riesgo de desarrollar a lo que es la anemia de células falciformes y otras hemoglobinopatías, pero principalmente esta. En el caso de lo que es la anemia, es frecuente en países subdesarrollados, independientemente del color de piel que tengamos. Porque ya decíamos ahorita, somos lo que comemos. Sí. O sea, que ¿crees tú te atreverías a aventurar que el factor alimenticio es la mayor cantidad de anemia? Es una muy importante, pero actualmente la causa principal en mujeres es por pérdidas menstruales. Ya, a eso vamos. Nos escribieron como 8 o 9 mamás que por favor le explicaras el asunto de su preocupación de las niñas, que ampliamente le dijeras cuál es el riesgo de que adquieran anemia cuando comienzan y tienen su primer menstruación, cuáles son las medidas a tomar, qué deben hacer las madres para evitar que sus niñas adolescentes desarrollen anemia. Si son periodos menstruales regulares, que no tienen ninguna alteración a la hora del patrón, por ejemplo, esas niñas que desde que empiezan a ver la primera menstruación empiezan a llegar de 2, 3, 4 veces al mes, que utilizan 10 toallas a la hora de tener la menstruación, que dura 20 días, que dura 10 días, por poner un número y por exagerar. Esas pacientes deben ser vistas por un ginecólogo y deben ser vistas y evaluadas por un hematólogo. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, esas pérdidas menstruales abundantes son las que van a desarrollar o las que van a predisponer a desarrollar anemia. En esas pacientes que tienen un periodo menstrual regular, que no tienen un periodo menstrual abundante, simplemente con el suplemento de la dieta pudiera ser necesario.
una muy buena alimentación, como ya decía, somos lo que comemos, y vigilar qué tanto flujo menstrual está teniendo mi hija. Si identifico que tiene un flujo menstrual abundante o irregular, o que estamos viendo lo que se conoce como polimenorrea, o sea, una menstruación que me llega más de una vez cada mes, entonces ahí sí voy a buscar asistencia, ahí sí voy a orientarme con mi ginecólogo y de la mano con un hematólogo, si es pediátrico o un hematólogo de adultos, dependiendo de la edad del paciente, para poder evitar las complicaciones. Clara, otra pregunta también que se repetía y se repetía con el asunto este de la anemia en niños. Dicen algunas madres que ahora en los colegios, y a veces por decisión propia, pues los niños están haciendo mucho ejercicio. Que cómo incide esto, si hay algún tipo de riesgo, cómo deben de hacerlo y cuáles son las medidas a tomar para poder hacerlo de manera segura. Los niños que son identificados con anemia, si es una anemia leve, el ejercicio no le va a producir ningún efecto. Pero si son niños que tienen anemias carenciales severas o algún tipo de anemia, por ejemplo, algún trastorno por algún sangrado, alguna anemia congénita, que pueda desencadenar una anemia severa, en este caso sí se prefiere que el paciente esté en reposo. ¿Por qué? Porque el ejercicio va a producir un mayor consumo de oxígeno y por ende el niño puede tener desmayos, puede tener mayor sintomatología. Y porque, por ejemplo, otra de las cosas que es importante destacar en esto de la anemia en niños, también muchas madres, incluso una me llamó por teléfono para decirme que su niño de 5 años siempre está cansado. Siempre está cansado, que no importa cuánto duerma, cuánto coma, pues el niño siempre está cansado. ¿Esa relación entre cansancio y anemia en los niños? Si el niño tiene anemia identificada, una anemia de moderada a severa puede producir el cansancio, la sensación de fatiga, pero debemos tener pendiente que hay múltiples enfermedades y en la infancia es muy delicado a la hora de referirnos a que un niño tenga fatiga, porque sabemos que los muchachitos andan correteando y tienen una energía más que una bomba atómica. Pero si identifico que mi niño tiene una anemia de moderada a severa, es normal que tenga el cansancio, pero eso debe buscar asistencia inmediata, porque eso debe ser tratado. Si no tiene un diagnóstico, que busque asistencia médica lo más pronto posible, porque no solamente el cansancio se debe a anemias. Si yo tengo un niño que tiene, por ejemplo, 11 de hemoglobina, no es normal que tenga esa fatiga y ese cansancio. Voy a buscar asistencia para tratar ese 11 de hemoglobina, pero debo buscar la causa de esa fatiga. Definitivamente, el tiempo en buena compañía pasa rápido. Nos queda 1 minuto y medio y te vamos a dejar 1 minuto para tus recomendaciones. Y yo me voy a tomar estos 30 segundos para decirle que lo prometido es deuda. Próximamente le prometemos que vamos a tener aquí a Clara para hablarnos sobre falsemia, síntomas y consecuencias, un tema que está en el tapete en República Dominicana cada día más. Clara, tus recomendaciones a la familia del arte de curar para prevenir la anemia. Lo ideal es mantener una alimentación adecuada, identificar si hay algún trastorno de salud o alguna comorbilidad que pueda predisponerme a desarrollar anemia y buscar asistencia antes de desarrollar la condición o antes de desarrollar lo que es la anemia. Repito, lo ideal, buscar asistencia de salud en el momento adecuado, una alimentación balanceada y orientarnos con los expertos en el área a la hora de decidir utilizar algún tipo de tratamiento para una supuesta anemia que estemos padeciendo. Para nosotros es muy importante conocer su opinión para tratar de ser mejor. Gracias por habernos recibido. Hasta la próxima.